Hola Campus Global. La palabra terrorismo la usamos frecuentemente, pero ¿verdaderamente conocemos su significado? Vamos a ver qué dice la gente. Para ti, ¿qué es el terrorismo? Bueno, para mí el terrorismo es como los actos o los medios que se despliegan para generar en la sociedad civil temor y, pues, valga la redundancia, terror. Para mí terrorismo es cualquier acto causado por un grupo de personas o un solo individuo que quiera causar terror, beligerar y crear miedo y violencia. El terrorismo es cuando unas personas buscan por medio de actos violentos pues como un objetivo o una causa para llegar a algo. Es el uso del terror y el miedo para cohesionar a gobiernos y a personas para que realicen lo que normalmente no quieren hacer. Bueno, para mí el terrorismo es una manera de dominación por medio del terror que lo que busca es controlar por medio de actos bélicos a poblaciones muy grandes. Para mí terrorismo es un acto de violencia contra una población para generar caos. Son expresiones violentas en contra de una población o un grupo vulnerable. Para mí el terrorismo son grupos subversivos que por medio del terror buscan obtener sus objetivos. Para mí el terrorismo es odio. Son actos de violencia contra la población civil. Para mí el terrorismo es odio, venganza y rencor. Para mí el terrorismo es influir miedo a las demás personas. El terrorismo para mí son actividades que crean pánico en las personas. Hola, bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis de la Universidad de EAFIT, en donde todos pueden aprender sin necesidad de tener un carnet. Durante los últimos años se han venido incrementando nuestras preguntas acerca de lo que es terrorismo. ¿Qué es lo que hace que algunas personas y grupos cometan actos que aterrorizan a la humanidad? Por eso, hoy quisimos invitar a expertos que nos aclararán el tema del terrorismo y responderán nuestras preguntas. Bueno, yo creo que es importante arrancar explicando qué es el terrorismo. Bueno, primero hay que aceptar que no hay una definición que así haya sido aceptada por todos. Salen definiciones nuevas. Naciones Unidas lleva haciendo mucho esfuerzo por establecer una definición que sea un fruto de un consenso y todavía creo que no se ha logrado. A niveles gubernamentales ni siquiera hay consenso. La definición de terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos es distinta al de la DEA, pero yo diría que para hacerlo simple, no es ni una filosofía ni un movimiento político, sino que pertenece más al campo de lo táctico, o sea, es un arma, es una herramienta que se usa para generar en un adversario algo, particularmente terror o susto o miedo. Y aunque no es exclusiva de alguien que tenga poder, cualquiera lo puede usar. Un profesor que llegue a una clase y diga saquen una hoja, es de alguna manera meterle terror a la gente, pero normalmente el terrorismo o el uso del terror como instrumento es un arma típica de los actores en un conflicto que no tienen mucha fuerza. O sea, el actor poderoso normalmente usa sus recursos para afectar al otro, para dañarlo, matarlo, lo que sea, pero el que no tiene muchas fuerzas, muchas armas, muchos recursos, su opción de hacerse visible, de sentir que es capaz de afectar a otro y que aunque no tiene fuerza logra hacer algo con el otro es meterle miedo. Entonces yo diría que eso sería como lo más simple, es un instrumento, es un arma de guerra. Bueno, ¿desde hace cuánto tiempo se comenzó a utilizar este término? En la Segunda Guerra Mundial hablaban de terrorismo
o es un término relativamente nuevo? El término es, digamos, conocido hace poco y se volvió tal vez más presente para todos después del 11 de septiembre del 2001, que se convirtió como en una forma de establecer una política. Pero el acto terrorista se viene cometiendo desde siempre. Genghis Khan, cuando estaba en su proceso de invadir zonas en el Asia, por ejemplo, antes de llegar a un pueblo que iba a atacar, le cortaba la cabeza a unas personas, allá iban y colgaban las cabezas de esas personas y les decían, ustedes son los que siguen si no se rinden. Fíjense que no les está haciendo nada, pero le está mandando un mensaje. En realidad el terrorismo es más un área o un fenómeno del área de las comunicaciones, es mandar mensajes para influir a otras personas. Francisco, me contabas detrás de cámaras que existen ciertas características que tienen los terroristas, las que los hacen actuar y hacer esos actos inhumanos. ¿Cuáles son esas características? Sí, tampoco al respecto hay unas definiciones consensuales. Las primeras aproximaciones a la psicología del terrorista apuntaban, sobre todo en la nosografía psiquiátrica, a catalogarlos o a clasificarlos en el orden de la psicosis y concretamente la psicosis paranoica, que se caracteriza entre otras cosas por alucinaciones de tipo auditivo, órdenes que supuestamente recibían para cometer actos de terrorismo en masa. Esta teoría ya está muy contestada porque la psicosis, lo que coloquialmente llamamos la locura, es solamente el 1% de la población y uno puede ver que hay grupos terroristas muy numerosos donde no se corresponde el asunto del número con esa proporción. Luego venía la explicación de que en la psicología del terrorista existían todas las características del psicópata, el psicópata entendido como aquel que es incapaz de sentir compasión, empatía, conmiseración por el otro. Pero esa teoría se viene refutando por el hecho de que hay grupos terroristas en los cuales los individuos efectivamente puede que no sientan ninguna empatía por aquellos que consideran el otro, aquellos que consideran la negación de ellos mismos, pero que pueden hacer actos de sacrificio, actos de solidaridad, inclusive actos de ternura dentro de su grupo étnico, dentro de su grupo político, dentro del grupo que comparte su ideario. Más recientemente, en la década actual, ha habido desarrollos interesantes en donde desde la perspectiva genética se ha logrado aislar inclusive un gen de ciertas personas que tienen esa predisposición a la maldad, que coloquialmente se encuentra como el gen guerrero o el gen del mal. El gen se llama la monoaminooxidasa ALPR de 3 repeticiones, pero lo que se ha visto en investigaciones, por ejemplo en las cárceles con los asesinos en serie o con terroristas, es que no solamente tienen la activación de este gen y del alelo del EPR, sino que es necesario, es condición fundamental que necesariamente estas personas hayan tenido también alguna vivencia traumática de violencia en sus primeros años. O sea que se puede tener el gen, pero si uno tuvo una infancia relativamente buena, pues no necesariamente uno va a terminar como un terrorista. Sí, la activación del gen es una condición necesaria, pero no suficiente. Existen, por ejemplo, investigaciones que sí muestran lo contrario, que hay fenómenos de tipo situacional que hacen emerger ese tipo de condiciones que podríamos llamar la maldad. En 1963, en Yale, el profesor Stanley Milgram hizo un experimento que causó bastante conmoción en la comunidad en ese momento y él paga a personas que convoca por diferentes medios para que estén en experimentos de aprendizaje, supuestamente experimentos de aprendizaje, y se les pide que le vayan aplicando descargas eléctricas a personas que se vayan equivocando, por ejemplo, en la lectura de una serie de palabras o en la memorización de una serie de palabras. Se predecía que las personas que iban a aplicar las dosis ya letales de descargas eléctricas iban a estar entre el 1 y el 10%. El 66% de las personas obedecían ciegamente las órdenes
de una persona que tenía una bata blanca y que tenía una tabla en la mano y que decía continúe con el experimento. Es decir, en ciertas condiciones las personas son capaces de ejercer una sumisión absoluta frente a la autoridad independientemente de los criterios morales. Bueno, venimos viendo también en los últimos años que el terrorista suicida ha cobrado un gran protagonismo. ¿Hay diferencia entre el terrorista que ataca y sale huyendo al terrorista suicida que se inmola? Desde el punto de vista psicológico, sí. Se podría decir que el terrorista suicida va a tener unas condiciones diferentes. Hay una disposición de un colectivo que acepta no solo como lo normal, sino como lo que es aprobable y loable la condición de la autoinmolación. Hay estudios desde el 2003, por ejemplo, que van mostrando cómo primero, el 86% de los niños de la Franja de Gaza, de los adolescentes mejor, ya habían cometido algún tipo de ataque contra el adversario. Y esto era reforzado social y familiarmente. Tenían como ideal convertirse en suicidas, y este tipo de niños habían tenido, los que ya se estaban declarando como tales, con disposición y con todo el entrenamiento. Hay investigaciones que van mostrando que el entrenamiento va entre 8 y 10 años. Hay bastante literatura sobre el asunto. Ellos van a tener una condición bastante interesante. De 52 niños, que es una muestra muy valiosa, es muy pobre estadísticamente, pero es una muestra preciosa de niños que estaban en entrenamiento. 22 de ellos tenían a un hermano o el padre o un tío que se había autoinmolado previamente. Es decir, hay unas condiciones contextuales que conllevan a la emulación del acto. Emotivamente está toda la condición de un odio que se va reforzando, un rencor permanente, el odio hirviente contra el enemigo, contra el otro, contra aquello que no soy yo. Cognitivamente están todos los mensajes de autoridad, de publicidad, de todos los medios, mediante mecanismos de cohesión que hacen que se vaya generando ese cierto ideario como lo ideal y como lo moralmente aceptable, pero también está el entrenamiento comportamental de ataque al individuo. Siempre va a haber como telón de fondo un cierto discurso ideológico de carácter religioso. Profesor Juan David, antes de arrancar con el tema de lo divino, que es muy importante, pues hoy en día hablando del terrorismo, ¿qué deben hacer los gobiernos o qué hacen con el tema de los lobos solitarios? Mire, en general con los fenómenos que estamos teniendo hoy de terrorismo, y particularmente, aunque hay distintos tipos de terrorismo, no se puede asociar a que terrorismo es solamente islámico. Hay terrorismo de todos los tipos en todas las sociedades. En Estados Unidos también tienen grupos terroristas propios, en Israel, en todas partes. Pero lo que vemos en la prensa, en los medios, es como asociado al terrorismo islámico. Y en eso las herramientas son muy pobres. Incluso en términos académicos y de investigación todavía no hay una receta. ¿Por qué? Porque particularmente nosotros en Occidente llevamos siglos y siglos construyendo herramientas para disuadir a un enemigo. A ver, la cultura occidental está soportada en distintas creencias o conceptos, y una de ellas es que en Occidente le tememos a la muerte, no nos gusta morirnos. Entonces, casi que la mayoría de nuestros instrumentos de evitar que alguien nos haga un daño están soportados en eso. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Una pistola, una bala, una bomba, un cañón. ¿Por qué es? ¿Por qué sirve? Porque estoy diciéndole al otro que si va a hacer algo contra mí, corre el riesgo de morirse. Entonces llevamos siglos construyendo armamento, ejércitos, fundados en el miedo a la muerte que tiene el otro. Pero cuando enfrentamos a un sujeto que por convicción o por que él cree que es una orden divina o lo que sea, él tiene que hacer eso,
y fuera de eso no le da miedo morirse y por eso lo del suicidio es tan exótico para nosotros. Entonces Occidente se queda sin herramientas porque ¿cómo combato, cómo detengo a un sujeto con las armas que yo construí si a él no le da miedo morirse? Incluso si se muere, le hago un favor porque se va a ir al cielo y le van a dar no sé cuántas vírgenes, que no sé si eso sea un premio, pero en general Occidente y nosotros no tenemos herramientas porque nosotros, ¿para qué dispararle a un sujeto si le disparo le hago un bien? Entonces yo creo que el desarrollo de las herramientas para combatir el terrorismo, y es mi opinión por lo que he visto, se va a tener que apoyar más en el campo psicológico. Vamos a tener que empezar a volver a estudiar al sujeto y a descubrir qué es lo que al sujeto le da miedo, qué es lo que a él lo detendría. ¿Será su familia? Porque si yo le hago algo a él, él no siente que eso es malo, al contrario. Pero entonces hay que descubrir dónde están los temores del sujeto, cuáles son los sentimientos que lo detienen. Hay que volver a estudiar a las personas. Hay algunas aproximaciones. Apelar, por ejemplo, a sentimientos que nosotros consideramos que no son dignos, por ejemplo, la envidia. Darle crédito a un grupo terrorista excesivamente, incluso ficticiamente, eso genera en otro grupo terrorista una sensación de que ese grupo es más exitoso que él y generas como una lucha entre ellos. Entonces hay que repensar el asunto porque un sujeto que está dispuesto a vivir toda su vida en un barrio en Estados Unidos y de un momento a otro, como tú dices, el famoso lobo solitario se activa y como los muchachos en la maratón de Boston fueron y pusieron unas ollas a presión con unos dispositivos explosivos y mataron gente. Y uno dice, ¿y uno cómo va a saber quién es el que está haciendo eso? Tendríamos que tener un policía para cada ciudadano y es imposible. Entonces, en términos de encontrar una herramienta para acabar el terrorismo, no la hay y creo que no la va a haber. Va a ser un fenómeno que vamos a intentar reducir con investigación, con meterse a la gente, a sus mensajes, a sus reuniones. Va a ser un proceso más de información, incluso violando seguridad y derechos particulares, porque por ahora, para ese tipo de terrorismo, que hay muchos tipos de terrorismo, pero específicamente para ese, no hay un arma para combatirlos. Es que cuando un señor se monta, como vimos en Niza en estos meses, hace una semana, se monta en un camión y se va por una calle aplastando gente, ¿qué hay para evitar eso? Prohibimos los carros, prohibimos que la gente esté en la calle, no existe el instrumento porque es una persona que se sale del orden cotidiano y cuando uno enfrenta a una persona que está en otro orden y uno cree que él es igual a uno pierde. Cuando uno cree que los demás tienen los mismos valores y principios que uno y él se declara su enemigo, si uno lo sigue considerando como alguien igual a usted está perdido, porque él tiene un orden diferente, a él no le importa envenenar el acueducto de Nueva York, a nosotros nos parece inmoral, a él dirá no, entonces uno dice, nadie va a ser tan loco de envenenar el acueducto de Nueva York, pero es porque estamos pensando que el otro tiene los mismos valores que yo y no los tiene. Bueno, empezabas respondiendo tu pregunta aclarando que el terrorismo no es solamente el islámico, pero podríamos decir que hoy en día las ideas religiosas son las que están encabezando el terrorismo. Por lo menos en los medios de comunicación es lo que vemos. Muy fijado en el tema, por ejemplo, de Al Qaeda, que fue como el que se volvió famoso por atacar a los Estados Unidos. Y en los últimos 2 años tal vez por el tema de ISIS, que tenemos que recordar que ISIS es una disidencia de Al Qaeda y ISIS es un grupo que maneja el tema de mercadeo espectacular, debería de ser un curso de mercadeo apoyado en la actuación de ISIS. Al Qaeda, la coyuntura es la siguiente, Al Qaeda tuvo un éxito genial en términos de un ataque terrorista, sorpresa,
todo perfecto, bajo costo, alto impacto en el 11 de septiembre. Pero tácticamente fue brillante, pero estratégicamente Al-Qaeda fue mal diseñado. Entonces Al-Qaeda ha venido en deterioro. Entonces esos grupos de personas que veían en Al-Qaeda el instrumento de reivindicar sus creencias o sus proyectos religiosos y políticos, vieron que Al-Qaeda no era la respuesta. Y ahí aparece otro sujeto del mismo Al-Qaeda que dice: este es el chance para montar mi propio negocio. Entonces ISIS es una respuesta a ese decaimiento y lo logra magníficamente, porque si Al-Qaeda se ve como que está en deterioro y ya no comete actos terroristas, nosotros vamos a hacernos visibles con más violencia que cualquiera. O sea, degollar 20 personas o quemar a una persona en una jaula y mostrar pantallas en un pueblo para ver cómo un piloto jordano se incendiaba en una jaula, eso es un impacto de mercadeo brutal, y ese público que está esperando un grupo agresivo que cumpla con esos deseos dice: este es el grupo que sí le va a dar respuesta a mis intereses. Entonces también lo vemos como si fuera un tema de negocios, porque Al-Qaeda y ISIS es como un sistema franquicial, es como un McDonald's. Tú adquieres una franquicia. Y igual, cuando una franquicia decae, pues hay gente que dice: ya no es esta franquicia la buena, ya no es McDonald's, sino Subway. Entonces hemos visto que esos grupos que antes eran de Al-Qaeda, ahora se están pasando a ISIS, porque es el grupo que está de moda y que tiene representación. Pero el peligro que hay con eso es que, como cada grupo, y por eso hay que apelar al tema de los sentimientos de las personas, del deseo de figuración, eso genera lo que estamos viendo, que si el grupo tuyo le vuela la cabeza a 20 personas y sale en la prensa, yo ya sé que si le vuelo la cabeza a 10 no salgo en televisión. Entonces yo le corto la cabeza a 40. Y el otro grupo dice: entonces yo secuestro 200 niñas, como Boko Haram en Nigeria, y anuncio que las están violando 16 veces al día. A nosotros nos parece atroz, pero para ellos es el mecanismo de mostrar que ellos tienen la fuerza, aunque son pequeños, no tienen el recurso del ejército de los Estados Unidos o de Occidente, pero son capaces de atemorizar y de hacerle daño a la gente. Bueno, hay dos puntos importantes que yo creo que sería bueno tocar. El primero, como lo decías, bajos costos, alto impacto. Sí. Uno ve que los gobiernos invierten millones de dólares en guerras, pero que estos grupos terroristas no es mucho lo que necesitan para poder ocasionar estragos. ¿Por qué lo logran y cómo lo logran tan económicamente? Porque como parten de la sorpresa. O sea, si tú estás el 10 de septiembre del 2001 en Nueva York y yo le digo a alguien en la calle: ¿usted cree que es posible meterle 2 aviones a las Torres Gemelas de Nueva York? Y le van a decir: usted está loco, eso es imposible. Entonces, en el imposible, en términos de guerra, siempre hay un espacio maravilloso. Cuando alguien declara que algo es imposible, a alguien se le abre una ventana. ¿Por qué? Porque usted, cuando dice que eso es imposible, usted lo saca del radar. Usted dice: nadie va a hacer eso. Y entonces hay gente que dice: si eso no lo van a vigilar, ahí es donde yo puedo. Y por eso el 11 de septiembre es brillante, porque dicen los estadounidenses: nadie va a creer que uno le va a meter un avión al Pentágono y a las Torres Gemelas. Pues entonces ahí es donde se puede hacer. Entonces es muy fácil, porque ellos, el ejemplo del señor que en un camión atropella gente. ¿Qué mecanismo de seguridad existe para saber cuándo y quién y dónde un señor se va a montar en un carro o en un avión a tirársele a la gente? No se puede. Entonces los costos pueden ser sencillos, porque yo puedo, como hace unas semanas, asesinar a un cura en una iglesia en Alemania con un martillo. El costo es que el martillo incluso puede que lo hubiera robado y no lo compró. El 11 de septiembre no tuvieron que comprar los aviones, pudieron haber comprado los tiquetes de avión con una tarjeta de crédito robada. El costo es bajísimo y el efecto es muy alto.
Por eso un tipo de terrorismo que es el tal vez al que Estados Unidos más le teme, es a una vertiente reciente que llama el ciberterrorismo. Es hacer daños y generar terror en las redes. Porque yo le podía preguntar a cualquiera, ¿qué genera más temor en los Estados Unidos? ¿Que les tumben las Torres Gemelas o que un hacker contratado por un grupo terrorista se mete 30 minutos en la bolsa de Nueva York? El terror que va a generar en la bolsa de Nueva York, en la economía mundial, de la vulnerabilidad de que un señor en 30 minutos hizo daños gigantescos, anónimamente, solo costó lo que cobre el hacker por hacer el daño y los efectos son brutales. Entonces, por eso decía que el terrorismo siempre es atractivo para el que no tiene muchos recursos, porque con muy poco, por ejemplo, el 11 de septiembre tumban las torres y entonces se genera susto en los estadounidenses. Pero es que usted ni siquiera tiene que hacer un daño. A la semana siguiente Bin Laden manda un video diciendo, y eso es solo el comienzo. ¿Cuánto le costó ese acto terrorista? Una cinta de videotape. Pero el efecto es brutal porque los estadounidenses dicen, entonces lo que siguen son más ataques. Entonces miren que es una guerra asimétrica en el sentido de que usted con muy pocos recursos puede generar miedo en la gente. Bueno, y el otro punto que también queríamos tocar con el profesor Francisco es que para uno como joven occidental es muy difícil que una ideología religiosa hoy en día, o sea, en la actualidad, todavía gobierne el actuar de las personas, porque en Oriente es tan diferente y todo lo hacen alrededor de sus creencias. Siempre detrás de los actos terroristas y de los actos terroristas suicidas, siempre está como telón de fondo, como marco contextual, una ideología de carácter religioso. Pensemos, alguien va a discutir si la operación Kamikaze era terrorismo o no, cuando se trataba en efecto de una guerra, pero la capacidad de la disposición de morir por una causa está dada por el hecho de que, claro, estos 400 pilotos que se habían entrenado a las órdenes del general Yamamoto en la época de cuando el almirante Tojo estaba como primer ministro, ellos partían de toda una filosofía que se llamaba la filosofía del Sakura Hana, que la vida sea tan esplendente como la del Sakura Hana, como la del árbol del cerezo, ¿sí? Es lo que traduce Sakura Hana, pero que sea tan esplendente como la del árbol del cerezo. Y hay fundamentalmente una idea de que se le debe la vida al padre y al emperador. Ellos lo llaman en japonés el Ko-on. Bueno, al padre es el Oyaon, pero la figura del Ko-on, hay una deuda con el emperador y el emperador es Dios. Y el emperador en ese momento todavía Hirohito gozaba de la credibilidad del pueblo en el hecho de que él todas las mañanas invocaba a la divinidad que hacía salir el sol, es el imperio del sol naciente. La divinidad que hace salir el sol es Amaterasu. Si a Hirohito se le olvidaba invocar al sol para que saliera, el sol no salía. Y claro, efectivamente está toda esa filosofía del código Bushido de los samuráis, aquello religioso de la deuda con el emperador que es Dios, y estos 400 pilotos fueron capaces de llenarse de explosivos y dejarse ir contra los portaaviones norteamericanos en el Pacífico, y mucha mella hicieron en la flota. El asunto del contexto religioso lo vemos en Occidente, el mayor suicidio colectivo de la historia del mundo lo vimos en 1978, tal vez el 17 de noviembre, si no estoy mal, aquí al lado de Venezuela, en Guyana, un predicador se había venido con más de 2.000 personas, el hombre se llamaba Jim Jones, y cuando, después de todos los abusos que se venían denunciando, las familias de las personas que pertenecían a la secta del Pueblo de Dios, que era la secta que él mismo había fundado, vienen a hacer inspección, y cuando ya se van a montar al avión, él los manda a fusilar con armas de asalto, y él da la orden por alta voz de que la gente del pueblo, el pueblo se llamaba Johnstown, de que venga por baldes para darles cianuro. Aquí hay un asunto fundamental, el líder se sigue bajo los efectos de esta ideología de carácter religioso de una manera absolutamente sumisa y alienada, con una enajenación de la voluntad,
hasta el punto que se puede cometer el acto más barbárico de todos, que se llama el filicidio. Ellos tenían la orden de envenenar a sus hijos, ¿sí?, y luego envenenarse a sí mismos. Fueron 920 personas las que no solamente se suicidaron, sino que, y esto es lo más terrible de todos, fueron capaces de envenenar a los hijos. La cosmovisión religiosa tiene sentido también en Occidente. La cosmovisión religiosa nos ayuda a entender el mundo, a explicarnos, nos da un sentido de la vida, nos da una deóntica, unos códigos morales, le da un sentido a la existencia, y las respuestas fundamentales de la vida las da la religión. Lo que pasa es que en comunidades como en las comunidades islámicas, y aquí hay que hacer una claridad, la gente en la calle piensa de manera ignorante que los árabes son terroristas. Ojo, no todos los árabes son musulmanes. Hay árabes, a la comunidad arábica no encuentra como elemento de cohesión la religión, sino el idioma. Hay árabes que son católicos y católicos ortodoxos. Entonces no todos los árabes son musulmanes, no todos los musulmanes son fundamentalistas, no todos los fundamentalistas son terroristas, y no todos los terroristas alcanzan a cometer actos suicidas, actos de autoinmolación. Lo que pasa es que en estas comunidades la religión no solamente te da una deóntica, un asunto de tipo ético individual, sino también un asunto de tipo político, va guiando el quehacer colectivo. Y es justamente porque bajo esa cosmovisión religiosa es que me entiendo yo como individuo y me entiendo como colectividad, pero en la medida en que existe la negación del otro. En ese orden de ideas es cuando la religión impregna hasta los códigos y los sistemas normativos mismos. Atraviesa todas las esferas, todas las dimensiones de la vida, y por eso tiene unos efectos también en todas las esferas y en todas las dimensiones de la vida. Bueno, y ahora le damos paso al profesor Juan Carlos para que nos explique desde el derecho cómo se castiga y cómo se previene el terrorismo. Digamos que el terrorismo lo que lo caracteriza es fundamentalmente una intención que en sí misma es la de producir miedo, terror y zozobra. Es decir, el terrorismo normalmente no está acompañado, como en otros eventos o otro tipo de delitos, de finalidades distintas a la de producir miedo, terror o zozobra en un sector de la población o en un país, etc. Ese, digamos, sería un concepto muy amplio, pero que recoge una idea que yo quiero destacar desde el punto de vista jurídico, y es que esto es lo que llamamos en materia jurídico-penal un delito de intención o un delito de trascendencia, en la medida en que lo caracteriza es la finalidad con la que el sujeto realiza esas actuaciones. ¿Cómo responden estas personas ante la ley? Existen a nivel internacional y en el derecho colombiano, por virtud de lo que se llama el bloque de constitucionalidad, muchas disposiciones que sancionan en materia penal de diversas formas el terrorismo. Por un lado, las sanciones penales que hay para los delitos de terrorismo contemplan penas de prisión, que son las penas, digamos, dentro de las penas más altas que hay en el ordenamiento jurídico colombiano, que digamos son concordantes con la de otros ordenamientos, por ejemplo las del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que establecen penas de prisión que pueden llegar a los 50 y en algunos casos hasta los 60 años. También se sanciona no solamente a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas que puedan haber participado de alguna manera en la financiación o en la instigación de esos actos de terrorismo. Las sanciones para estas personas consisten en la cancelación de la personería jurídica de estas personas o de estas empresas o entidades, en todo caso, que hayan estado asociadas a estas actividades de terrorismo. ¿Qué se considera delito de terrorismo en Colombia? El Código Penal colombiano, en el artículo 343, establece o tipifica mejor el delito de terrorismo, y lo tipifica diciendo que el que con el fin de crear zozobra o terror o temor en un sector de la población o en toda la población, mediante actos capaces de causar estragos,
incurrirá en unas penas que están ahí establecidas y que, como dije ahora, son de las más altas del ordenamiento jurídico. La caracterización entonces del delito de terrorismo en Colombia desde el punto de vista penal tiene dos características. Primero, es un delito que está dirigido a proteger la seguridad pública. Por eso se dice que comete actos de terrorismo el que realice actos dirigidos a crear zozobra o temor en la población o en un sector de ella. Pero, y esto es muy importante para distinguirlo de otros delitos, el Código Penal colombiano establece que para que esos actos se consideren actos de terrorismo deben realizarse mediante utilizando instrumentos capaces de causar estragos. Es decir, lo que desde el punto de vista técnico se llamarían medios de peligro común. Por ejemplo, la utilización de artefactos explosivos, la utilización de agentes químicos que puedan propagarse en el ambiente y generar miedo, temor en la población por los efectos contaminantes de los mismos. En otras palabras, terrorismo no es cualquier forma de causar temor. Por ejemplo, alguien puede llamar y anunciar que hay una bomba en las instalaciones, o digamos del estadio, de un estadio que tiene en ese momento 50.000 personas. Ese acto no es un acto de terrorismo, aunque ese acto puede causar miedo, zozobra, temor, una estampida. Quiero destacar que desde el punto de vista jurídico penal no es terrorismo, porque para que sea terrorismo desde el punto de vista estrictamente penal debe utilizarse unos medios de peligro común, unos medios materiales. Eso no quiere decir que esa conducta que acabo de señalar no sea delito, constituye otro delito, pero no delito de terrorismo. Desde el punto de vista de los tratados que Colombia ha suscrito, en materia de terrorismo hay muchas disposiciones en el ordenamiento jurídico colombiano. Yo destacaría una porque de ahí se han desprendido, digamos, o uno podría decir que recogen de manera muy amplia las demás normas que a nivel internacional se han expedido en esto, y es la Convención Interamericana para la Prevención y la Lucha contra el Terrorismo. Colombia suscribió este tratado, o se adhirió a este tratado en el año 2008. Pero también existen, paralelamente a esas normas que directamente están orientadas a combatir y a prevenir el terrorismo, una serie de tratados internacionales, sobre todo en lo que tiene que ver con la financiación del terrorismo y el lavado de activos, que son dos conductas que están bastante ligadas en el ámbito internacional. Con eso quiero decir que Colombia también ha tenido una participación muy activa y ha suscrito múltiples tratados internacionales en los que se sanciona y se persigue el lavado de activos y todas aquellas actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. En consecuencia, no solamente se persiguen directamente a las personas u organizaciones que realizan actos de terrorismo en los términos ya expresados, sino que además existe en compromisos internacionales de Colombia para perseguir a quienes los financian o auspician estos actos de terrorismo. Digamos, ellos responderían no como autores de delito de terrorismo, pero sí como autores del delito de lavado de activos o de financiación del terrorismo. Y son sanciones que desde el punto de vista penal también son bastante altas. Hay una pregunta bastante difícil de responder, y es si el terrorismo se puede llegar a acabar. Yo creo que con el terrorismo pasa lo mismo que con cualquier delito. Las sociedades humanas siempre existen la posibilidad de que personas por distintos motivos realicen comportamientos que se salen, digamos, de los parámetros de conducta establecidos y aceptados en un momento histórico por una sociedad. Con eso lo que quiero significar es, la respuesta que yo podría dar con mucha contundencia, digámoslo, es que no es posible acabar con el terrorismo. Es posible controlar el terrorismo, es posible prevenir el terrorismo, pero repito, esto no es solo con el delito de terrorismo, ocurre con cualquier tipo de conducta que la sociedad considere como delictiva. El homicidio, por ejemplo, no es posible
acabar con el homicidio. Es posible controlarlo, es posible prevenirlo, es posible reducir las tasas, pero la vida en sociedad implica la posibilidad de que personas, por distintos motivos, como lo digo, se aparten de esos parámetros de conducta y de comportamiento establecidos. Finalmente, hay otra pregunta que yo creo que tiene más que ver con discusiones ya no tanto desde el punto de vista jurídico, sino de la geopolítica a nivel mundial, y es si los ataques que realiza un país a otro, por ejemplo, un ataque que los Estados Unidos hace contra un determinado país, pueden ser considerados como actos terroristas. Aquí yo creo que hay un componente político bastante complejo, porque la definición de si esos son actos de terrorismo depende más bien de la correlación de fuerzas y políticas que en un momento determinado existan. Me explico. Probablemente si le preguntamos a una persona o a un grupo político de un país islámico que si determinadas prácticas realizadas por los Estados Unidos o por otro país occidental son prácticas de terrorismo, seguramente las catalogarán así. De manera que en ese sentido creo que esa definición ya trasciende mucho el campo estrictamente jurídico y mucho menos pues el campo jurídico penal. Bueno, y vamos a cerrar nuestro programa adentrándonos un poco al caso colombiano y a nuestra situación local. ¿Era Pablo Escobar más que un narcotraficante, un terrorista? Pablo Escobar era un narcotraficante que utilizó el terrorismo como un instrumento de terror, de miedo colectivo para presionar al Estado, y por poco gana. Las FARC son un movimiento narcotraficante que utiliza el terrorismo para acorralar a la sociedad, y ellos triunfaron, ellos ganaron. Igual, como sigue siendo el concepto que hemos planteado, que es un arma, cualquiera que sienta que le va a dar frutos lo hace. Ponerle un collar bomba a una señora como hizo las FARC, lo menos importante, y perdone que lo diga, era esa señora, era el mensaje que se le da a los colombianos. O sea, el objetivo de un terrorista es afectar audiencias. Lo peor que le puede pasar a un terrorista colombiano, estadounidense, fundamentalista islámico, es que no salga en la prensa, porque si el mensaje no se transmite, él pierde el ejercicio que hizo. Entonces, esos actores, en el caso colombiano, obviamente también cuando quieren influenciar a las audiencias, pues lo hacen con cosas como esas. Yo secuestro gente, o las mato después de secuestrarlas, o vuelo un edificio en Bogotá, o como Pablo Escobar quería un objetivo, decía, pues yo vuelo un avión en el aire. Finalmente no importa, lo que menos importa es el avión para él, es el mensaje al resto de la comunidad diciendo, yo tengo poder, soy capaz de afectarlos negativamente a ustedes, o sea que ustedes hacen lo que yo quiero, o materializo ese temor que lo puse difuso en alguien, que puede ser usted o un candidato presidencial, porque puede ser tan efectivo decir, le voy a poner una bomba al Congreso, o voy a poner una bomba en el metro de Medellín. ¿Quién se va a morir en el Congreso? Pues los congresistas, y uno diría, pues eso es problema de ellos. Pero es más terrorífico decir, hay una bomba en el metro, no sabemos ni en cuál vagón, ni a qué horas va a explotar. ¿Quiénes son los posibles víctimas? Cualquiera. Entonces, siempre va a ser un instrumento de guerra, que el que tenga menos recursos va a encontrar que es muy útil meter miedo. Y eso se puede hacer solamente con una llamada telefónica, decir, hay una bomba en un colegio. ¿Cuál? No sabemos. Todos los colegios van a entrar en terror. Ese es el objetivo. Es un arma para meter miedo y generar impacto en las personas. Bueno, a uno no le tocó tanto, pero uno escuchaba como los papás y los abuelos, hasta los hermanos de uno, decían que salir a la calle en Colombia daba miedo, que salir a un centro comercial daba miedo,
¿Cómo se maneja el miedo en la sociedad luego de un ataque terrorista? ¿Cómo se ha manejado? Se ha manejado con estrategias de comunicación en donde el mensaje que puede ser verdadero o falso, es decir, no todo lo tenemos perdido, no estamos acorralados. Nosotros, como lo decía George Bush, a quien lo calificaban como no el presidente más brillante, pero se le reconoció en todas partes que manejó el asunto de la intervención, de la primera intervención. Estados Unidos es mucho más que 2 edificaciones y hace una promesa de que se hará justicia. Y luego pues ya tiene una serie de intervenciones, recuerde lo que en Afganistán y luego en Irak, pero fundamentalmente con estrategias de comunicación. Luego, ya desde el punto de vista psicológico, habría que decir que lo que antes se llamaba las neurosis de guerra, que ahora los llamamos trastornos reactivos postraumáticos, pues se enfrentan en comunidades que tengan la misma sintomatología con terapias de grupo o terapias individuales que combinan formas de tratamiento médico-farmacológico con psicoterapias e intervención psicológica. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos hoy y a ustedes les recordamos que continúen con nosotros porque en 15 días volveremos a estar aquí en Campus Global.